quiero que comparemos, y esto lo vemos en la página número 12 de las notas, quiero que comparemos los dichos sinónimos que provienen de Levíticos 19:18. Veamos los dos dichos con la regla de oro de Yehoshua y vamos a compararlos con los de Rabbi Akiva. Primeramente, en la mano derecha, Rabbi Yehoshua dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sobre estos misbot cuelga toda la Torah y los Nevi'im. Rabbi Akiva dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un gran principio o es el gran principio de la Torah. Similar, esencialmente dicen lo mismo. También Rabbi Yehoshua dijo: todo lo que les gustaría que los demás hicieran por ustedes, háganlo por ellos. Esto es la Torah y los libros de los profetas. Rabbi Akiva dijo: lo que desprecies, no lo hagas a tu compañero. Es un principio o es el principio general de la Torah. El punto que nos llama la atención acá, estimados oyentes, es que el dicho de Rabbi Akiva, vemos el término haber, compañero. O sea, Rabbi Akiva deduce que haber, que el amigo, que el compañero es sinónimo de prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Tu haber. ¿Quién es tu prójimo? Tu amigo. ¿Cómo se define prójimo? Como tu amigo. Excluye entonces Rabbi Akiva a otras personas que no tengan no sean categorizados como amigos. Los excluye de prójimo. Dirá Akiva entonces que amar a tu prójimo como a ti mismo no incluye a aquella persona que no sea categorizada como amigo. Rabbi Yehoshua dice algo similar. Rabbi Yehoshua dice, recuerdan en Mateo capítulo 5, si mal no recuerdo, el que haga enojar a su haber, a su amigo, a su compañero, merece ser condenado. Y quien llame a su hermano inferior, merece ser condenado en la asamblea. Si acercas tu ofrenda al altar, dice Rabbi Yehoshua, y recuerdas que tienes un pleito o una discusión con tu haber, con tu amigo, con tu compañero, y él se está quejando de ti, continúa el texto, vemos claramente entonces que Rabbi Yehoshua está definiendo al prójimo también como como haber, como compañero, como hermano. Querrá también decir Rabbi Yehoshua que el prójimo es mi compañero, mi hermano. ¿Qué sucede con la otra persona? Oh, Rabbi Akiva y Rabbi Yehoshua están diciendo que haber y amigo, hermano, son simplemente los hijos de Israel. No creo que es oportuno, no creo que es buena idea deducir eso a estas alturas. Vamos a seguir más adelante para poder concluir de manera acertada sin hacer injusticia a esos exponentes. Rabbi Yehoshua dijo: trata con benevolencia a tu enemigo mientras andas con él por el camino. Y esto lo dice en el contexto que leímos anterior. O sea, el enemigo en este caso es el haber, es el amigo. El amigo se puede convertir en enemigo cuando existe una querella. No necesariamente es el enemigo porque quiera, digamos, entrar a mi casa y robar, quiera asesinar, no. El amigo en este caso está dentro del contexto de la comunidad. No necesariamente tiene que ser un hijo de Israel, puede ser un ger, una persona residiendo entre nosotros, pero que es amigo, que es cercano. ¿Recuerdan cuando Shimon Kefa le dice: si si mi hermano pecare contra mí, hasta 7 veces lo perdono? Notemos el término, si mi hermano pecare contra mí. No dijo si cualquier persona peca contra mí, sino que se refiere a alguien cercano, a mi hermano. El contexto es entonces entre Rabbi Yehoshua, Rabbi Akiva, Shimon Kefa, Shaul HaShaliach, personas que se conocen, Bene Israel, Gerim, extranjeros residentes, Ajim, amigos, Haberim. Es el contexto de una nación.
el contexto de personas que se conocen. Aunque tengamos diferencias, nos conocemos y nos sobrellevamos. Pero acá viene lo más interesante. Lo pueden ver en sus notas en la página número 12, el dicho de Rabbi Joshua, la sección de la izquierda. Todo lo que les gustaría que los demás hicieran, háganlos por ellos. El término que yo traduzco acá como los demás hicieran en hebreo es Bene Adam. Bene Adam significa el ser humano en sentido general. Y Rabbi Joshua lo está usando como un sinónimo de prójimo. No está especificando si son Bene Israel, si son Mahim, si son Haberim, si son Gerim, si son extranjeros residentes entre nosotros. Rabbi Joshua está diciendo, repito, todo lo que les gustaría que los Bene Adam, que los seres humanos hicieran por ustedes, háganlos por ellos. Entonces la pregunta, estimados, buscando el significado en este dicho que estamos estudiando hoy de Rabbi Joshua, ¿quién es el prójimo? Según Rabbi Joshua, ¿quién es el prójimo? La definición está sujeta a alguien, estamos viendo, a alguien de la misma nación, a alguien que se comporte bajo los mismos parámetros, o sea, bajo los mismos parámetros de mi sociedad, o también el término prójimo puede ser aplicable a alguien de otra nación, a alguien que ni siquiera conozco. De cierta manera, Rabbi Joshua usó como sinónimo de prójimo Haber, Aj, vimos inclusive Gerim, usa el término de la Torah, que hay que amar también al Ger. Pero finalmente vimos que Rabbi Joshua se refirió que hay que también tratar a los demás, a los Bene Adam, a los seres humanos, como también nosotros queremos que nos traten. Es exactamente lo mismo. En otras palabras, amar a tu prójimo como a ti mismo, y Rabbi Joshua lo parafrasea cuando dice, todo lo que les gustaría que los demás hicieran por ustedes, háganlo por ellos. Es exactamente lo mismo, pero parafraseado. Lo mismo que hace Rabbi Akiva. Rabbi Akiva parafrasea la frase, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él dice, lo que desprecias no lo hagas a tu compañero, a tu Haber. Pero la diferencia estamos viendo es que Rabbi Akiva usa el término Haber como sinónimo de prójimo, y Rabbi Joshua usa el término Bene Adam, los seres humanos, como sinónimo de Haber, de prójimo. Por ello pregunto, ¿la definición prójimo está sujeta a personas que vivamos bajo la misma sociedad, bajo los mismos principios de sociedad? Veamos. Lo pueden ver en la página número 12, en la sección de abajo, donde transcribo el texto de Levíticos 19:18. La Torah ordena claramente, Ve'ahavta lereaja kamoja. Amarás a tu prójimo. En hebreo, prójimo es re'a. Amarás a tu re'a como a ti mismo. ¿Quién es el prójimo entonces? ¿Son todos? ¿Son los Bene Adam o solo los Bene Israel o también los Gerim? Analicemos entonces el texto. En efecto, sé que muchos de ustedes han oído la opinión mayorista, la cual dice, por supuesto, mayorista dentro del contexto de Israel. El prójimo mencionado en Levíticos 19:18 es el hijo de Israel, el hijo de tu pueblo. Porque así está dicho. Dice el texto completo de Levítico 19:18. No te vengarás y no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Bene ameja. Ve'ahavta lereaja kamoja. Sino que lo amarás a tu prójimo como a ti mismo. Parece que el contexto sí. El contexto dice que el reah, el prójimo, es Bene ameja. Son los hijos de tu pueblo. De hecho, la traducción más popular al arameo del texto hebreo de la Torá, que data aproximadamente del siglo II, está escrita por Onkelos, traduce al arameo re'a como
Jaber, como amigo. En otras palabras, lo mismo que dijo Rabbi Akiva, amarás a tu amigo como a ti mismo. También Maimónides, un poco más cercano a nuestros días, Maimónides también dice que ¿quién es tu prójimo? En este caso es el hijo de Israel, el miembro de la nación. Inclusive llega hasta el extremo de decir, sí, es tu hermano, pero ajija betorá uvemisvot. Tu hermano, pero no solamente tu hermano, sino tu hermano respecto a la Torah y a las misvot. O sea, un hijo de Israel que sea shomer Torah. Un hijo de Israel que viva de acuerdo a la Torah. Esta es la opinión de la mayoría de los intérpretes. Inclusive, Abod de Rabbi Natán, cuando cita a Levítico 19:18, añade, si ese prójimo actúa como tu pueblo, como que pertenece a tu pueblo, entonces ámalo. De lo contrario, no lo ames. Y de esta manera podemos entender la razón por qué Rabbi Yoshua dice, escucharon que fue dicho, amarás al que te ama y despreciarás al que te desprecia. Es porque en el primer siglo existían estas opiniones. Leamos una vez más el texto de Vaikra de Levíticos 19:18. La primera parte que dice, no te vengarás y no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, o sea, a los hijos de Israel. La segunda parte que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Literalmente, y amarás, vemos que dice ve ahavta, y amarás también puede ser traducido por lo tanto amarás, o entonces amarás, o pero amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y finaliza la frase diciendo, yo soy Hashem. Aunque ambas acciones, la primera parte y la segunda parte, aparecen como una sola oración en los textos hebreos que que nos han llegado a nuestros días, recuerden que antiguamente no habían versos con números. Recuerden que el rollo de la Torah no contenía versos ni números. Recordemos también lo que acabamos de leer, las máximas que citamos de Rabbi Yoshua, Rav Shaul o Rabbi Akiva y todos los demás no dicen toda la oración, solamente esto que llamamos la segunda parte. Ve'ahavta lereaja kamoja. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es lo único que dicen. Ahora bien, ¿qué sucede con el término rea? Lo que se traduce como prójimo. ¿Qué connotaciones tiene el término en sí mismo? Porque si dijera amarás a todo el mundo, ya sabemos, pero dice rea. ¿Qué significa rea? En la Torah, rea no se usa en referencia exclusiva para los hebreos, sino que para gente de diferentes naciones. Cuando encontremos el término rea, prójimo, en la Torah, no significa literalmente hebreo, o hijo de Israel, o judío, no. Se usa para diferentes personas, no importa la nacionalidad. Inclusive, ¿recuerdan el relato de Yehudá y Tamar? Bien, allí la Torah llama a Jirá el adulamita, ¿recuerdan? Bueno, lo llaman el Reá, el prójimo de Yehudá. Y obviamente el adulamita no pertenecía al clan de Yehudá. Los adulamitas no eran hebreos. Pero este no es el único ejemplo en el que el término Reá, el término prójimo, se usa como referencia a alguien que no sea hebreo, sino que en Éxodos capítulo 11, esto creo que no está en sus notas, permítanme buscar a ver si está en sus notas, no, no está en sus notas, si quieren apuntarlo, Éxodos capítulo 11, cuando se ordena a los hijos de Israel salir de Egipto, los egipcios y las egipcias son descritas como prójimos de los Bene Israel. Qué sorprendente. Los egipcios son descritos como prójimos de los Bene Israel. Y esto claramente nos hace pensar entonces otra vez de una manera más clara sobre
sobre Levíticos 19 y 18, donde se usa el término reá, prójimo. Si los hijos de Israel, estando en Egipto, son definidos los egipcios como los prójimos de los Bene Israel, entonces el término reá, el término prójimo, no significa literalmente el de tu pueblo, el de tu clan, el de tu creencia, no. Claramente el término reá puede significar que, ya sabemos, no significa que pertenece a tu pueblo, no significa que pertenece a tu clan. ¿Qué significa? Si vamos a la raíz hebrea, reá viene de raá. Raá en hebreo significa apacentar, atender, de donde mismo viene el término roé, pastor. Por lo tanto, reá tiene una connotación de apacentar, de atender, de alimentar, de alguien cercano, a alguien a quien atendemos, a alguien a quien cuidamos, a alguien con el cual podemos tener contacto. Y es por ello que el adulamita es llamado prójimo de Yehudá, es por ello que los egipcios son llamados prójimos de los Bene Israel. De manera que cuando el texto comienza diciendo, el texto de Levíticos comienza diciendo, no te vengarás y no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, y la otra parte dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, realmente es un medio de afirmación. Es decir, no te vengarás del hijo de Israel porque tienes que amar al ser humano como a ti mismo. Eso es lo que quiere decir. No te vengarás del hijo de tu pueblo. ¿Por qué? Porque tienes que amar al ser humano como a ti mismo. No hay razón para afirmar que en esta sección reá significa literalmente el hijo de Israel. De hecho, el texto continúa diciendo, la frase final es, yo soy Hashem. Según algunos comentan, esto confirma precisamente esta frase final, yo soy Hashem, confirma que el amor ha de ser universal. ¿Por qué? Porque es Hashem el que lo está ordenando. Y Hashem es el Padre de todos. Hashem me hizo a mí, hizo al otro, hizo a toda la humanidad. Por lo tanto, Él es el que está ordenando. Veamos ahora, para poner más atención o darle una conclusión más clara a nuestra percepción sobre el término reá, Levíticos 19:34. Dice, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero, al ger, al que está viviendo entre ustedes, al que peregrine entre vosotros, y lo amarás, veahafta lo camoja, lo amarás a él como a ti mismo. Aquí vemos entonces que también el ger hay que amarlo como a uno mismo. No solamente al hijo de tu pueblo, sino también al ger, al que se ha integrado, al que vive con nosotros. También hay que amarlo. Veamos otros textos, y estos textos, permítanme, déjenme ver, en las notas, están en las notas, vamos a ver. Si no, sería bueno que lo apuntasen. Sí, algunos textos están apuntados. Los voy a leer de manera breve porque esto nos va a aclarar todo el contexto. Dice en Deuteronomio 10:19: amaréis al extranjero, al ger, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Muchos dicen, bueno, acá el ger, el extranjero, es la persona que se integró, o sea, que se adaptó a nuestra cultura, lo que se conoce en términos modernos, el converso. Pero la comparación acá que hace Deuteronomio no es en base a conversos, o sea, no es en base a personas que se han adaptado a nuestro sistema de vida, a nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque los hijos de Israel no se adaptaron a la forma de vida de los egipcios. Repito el texto, Deuteronomio 10:19. Amaréis al extranjero, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto.
Si el apelativo, el calificativo que están teniendo, que la Torá da en Deuteronomio para los hijos de Israel en Egipto, no significa que fueron extranjeros en el sentido de que ellos se adaptaron a Egipto, tampoco debemos de asumir que el extranjero citado en Deuteronomio 10:19, habitando en la tierra de Israel, significa que él se adaptó completamente a las costumbres de los hijos de Israel, sino que es una persona que está pasando por nuestra tierra y debemos de amarlo, como dice Deuteronomio. ¿Por qué? Porque fuimos extranjeros. Sabemos lo que es ser extranjero y todos nosotros sabemos lo que es ser extranjero porque vivimos fuera de la tierra de Israel. Sabemos lo que es el exilio. Éxodos 22:20. Al extranjero no maltratarás ni oprimirás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Se repite el mismo principio. No está hablando de personas que están viviendo completamente como hijos de Israel en nuestra tierra, sino que personas que, por supuesto, de cierta manera hay que adaptarse a la tierra donde estamos viviendo, pero no totalmente. Éxodos 23:9. No oprimirás al extranjero, porque vosotros conocéis los sentimientos del extranjero, ya que vosotros fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. Deuteronomio 23:8. No aborrecerás al edomita, porque es tu hermano. Sorprendente término. No aborrecerás al edomita, porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio, porque fuiste extranjero en su tierra. Hay muchísimos más citas del Tanaj donde se nos dice claramente que hay que amar. ¿Y cómo se ama? Se puede decir de manera negativa o positiva, ya lo vimos en la regla de oro. No haciendo o haciendo. Tenemos por ejemplo Deuteronomio 24:17. No torcerás el derecho del extranjero. Y sin embargo leímos en Deuteronomio 10:19. Amarás al extranjero. ¿Cómo lo amo? Precisamente como se me ordena, no torciendo el derecho, no oprimiéndolo, etc. No solamente en la Torah encontramos el énfasis de amar al enemigo, al extranjero, a la persona que no es de nuestro pueblo, sino que inclusive en las palabras del resto del Tanaj, en los Ketuvim, los Nevi'im, por ejemplo, Proverbios, lo tienen en sus notas, Proverbio 25:21. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan, si tiene sed, dale de beber agua. Discutiendo precisamente cuál es el verso de la Torah más importante, el Talmud hace una comparación entre la opinión de Rabbi Akiva y la opinión de Ben Azai, un contemporáneo de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, por supuesto, ya lo leímos. ¿Cuál es el texto más importante de la Torah? Ve'ahavta lereaja kamoja. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, Ben Azai dice, no, ese no puede ser. El texto más importante de la Torah se encuentra en Bereshit capítulo 5, Génesis 5. ¿Por qué? Porque allí se menciona que el ser humano, Ben Adam, el ser humano en general, no el hijo de Israel, el ser humano en general fue creado Beselem Elohim. Fue creado imagen de Elohim. Y este es el principio, dice Ben Azai, porque tiene una connotación para todos seres humanos. Para finalizar, quiero que veamos brevemente la parábola en la que realmente le pregunta a Rabbi Joshua esta pregunta que nos estamos haciendo. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi rea? Y vamos a leer la segunda parte de la parábola. Se encuentra en el capítulo 10 del libro popularmente conocido como Lucas. Dice así la segunda parte. Sabemos que alguien se encontró con Rabbi Joshua, un jajam, le preguntó cuál es el mandamiento más importante. Rabbi Joshua le dice, ya sabes, amar a Hashem y a tu prójimo. Entonces le dice el jajam, bueno, justificándose, diciéndole, bueno, ¿y quién es mi prójimo para entonces yo poder amarlo? Responde Rabbi Joshua y le dice, y esa es la parábola. Cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. ¿Quién baja de Jerusalén a Jericó? Obviamente un Yehudí, un judío.
y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron, dejándolo medio muerto. Pasó un Cohen, un sacerdote, bajaba por aquel camino y lo vio y que dice, se fue a un lado. Pasó un Leví, que hizo, lo dejó a un lado, hasta que pasó un Shomroní, un samaritano, un habitante de Shomrón. Iba de viaje y llegó a donde estaba él, y cuando lo vio tuvo Gesed, tuvo compasión, se dignó por ayudarle. Acercándosele, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Y al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídalo, todo lo demás que gastes, cuando yo regrese te lo pagaré. ¿Qué vemos acá? O sea, vemos que el Shomroní, que no es Yehudí, que no es literalmente descendiente de Israel, es una mezcla de asirios. ¿Qué hizo? Notemos que Rabbi Josué en la parábola describe exactamente, o sea, lo que hizo el samaritano es exactamente lo que no hizo el Cohen y el Leví. No solamente se acerca cuando el Cohen dice que se alejó del camino, sino que vendó sus heridas, derramó aceite sobre él, lo que debió hacer el Leví, y finalmente lo llevó a un mesón y dio dinero para que lo atendieran. O sea, revirtió el mal que los ladrones habían hecho por esta persona. Pregunta Rabbi Josué al Jajam, ¿cuál de los 3 piensas tú que demostró ser el prójimo del que cayó? Oigamos las palabras para no crear una mala comprensión de esta explicación. ¿Cuáles de estos 3? ¿Cuáles son los 3? Obviamente Rabbi Josué descarta a los ladrones. Los ladrones no son prójimos. Los 3 son el Cohen, el Leví y el samaritano. Son las personas que viven bajo un contexto de sociedad. Los ladrones se han separado ellos mismos del contexto de la sociedad. ¿Cuál de estos 3? Y Josué ni siquiera plantea la posibilidad de que los ladrones sean prójimos. ¿Cuál de estos 3? El Cohen, el Leví y el samaritano. Piensas, notemos también que Josué no dice que el prójimo es el que está golpeado, ¿no? No se sabe qué es de él. Es una persona golpeada, no se sabe qué es porque no ha actuado. ¿En base a qué sabemos quién es prójimo? En base a las acciones. Como el que está golpeado no ha podido actuar, no se sabe si él es prójimo o no. Pero como los ladrones actuaron de manera baja, se pueden catalogar como estos no son prójimos, no son deseables. Son ladrones, son abusadores, son asesinos. De estos 3 que actuaron de cierta manera que se pudiesen catalogar como prójimos, ¿cuáles? Dice, ¿cuál piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó? Que demostró ser prójimo del que cayó, es decir, ¿qué ma'aseh, qué obras, qué ejemplos dieron para manifestar ser prójimos del que cayó en manos de los salteadores? Y él le dijo, el que tuvo Gesed, el que tuvo bondad, el que hizo una obra de altruismo. Y Josué, ¿qué le contestó? Ve y haz tú lo mismo. Qué increíble respuesta la dio Rabbi Josué a esta persona que quería justificarse. Número 1. Rea, el prójimo, no lo define un clan, no lo define una nación. Eso es lo que Rabbi Josué dice. El prójimo no es porque eres Cohen, significa que seas prójimo. Bueno, ¿eres prójimo en qué sentido? En el sentido de que ya dijimos que prójimo es la persona cercana. Prójimo es la persona con la cual interactuamos. Pero Rabbi Josué nos está diciendo que las personas muestran ser prójimos en base a las acciones. Por lo tanto, dice Rabbi Josué,
Hay personas que son de tu mismo clan, de tu misma nación, y son prójimos porque están cercanos a ti, pero no tienen ma'asim de prójimos, no demuestran ser prójimos. Número 2, la pregunta del Jajam para Rabbi Joshua era una pregunta egoísta. Dice el texto que era queriendo justificarse. O sea, le dijo, si hay que amar al prójimo, porque esta fue la pregunta que le dijo, ¿cuál es la misbah más importante? Rabbi Joshua dijo, amar a Hashem y amar al prójimo. Bueno, yo sé quién es Hashem, pero ¿quién es mi prójimo? Si hay que amar al prójimo, entonces, ¿cómo sé quién es mi prójimo? Es la pregunta que le hizo a Rabbi Joshua. Y Rabbi Joshua, en lugar de contestar la pregunta directamente, o sea, en lugar de decirle, este es el prójimo, Rabbi Joshua le dijo, no te voy a decir quién es tu prójimo, te voy a decir cómo tú puedes ser prójimo de otra persona. Y por eso finaliza diciendo, ve y haz tú lo mismo. Claramente, ¿quién es el prójimo? El que hace la voluntad de Hashem, el que hace Gesed, el que hace altruismo, el que hace obras de bondad. Ve tú y haz lo mismo. En otras palabras, tú debes ser el prójimo de otra persona. ¿Qué hizo el samaritano? El samaritano preguntó al que estaba moribundo, ¿acaso tú eres de mi clan? No. ¿Hizo alguna obra el que estaba moribundo? No. ¿Quién es el prójimo? El prójimo no es el que estaba moribundo. El prójimo es el que hace Gesed. Ese es el mensaje. Ve tú y haz lo mismo. En lugar de buscar quién es tu prójimo para entonces amarlo, no. Tú puedes ser. Ve tú y trata de ser el prójimo de otra persona. Y aquí viene el dicho, entonces la regla general, la regla de oro, lo que desees que te hagan, hácelo a los demás. Esto equivale a Ve'ahavta lereaja kamoja. Ese rea, ¿quién es? Puede ser cualquier persona con la cual nosotros nos encontremos en el camino. No necesariamente de nuestro clan. De la misma manera que la Dulamita fue el prójimo de Yehudá, de la misma manera en que los egipcios fueron los prójimos de los Bené Israel porque estaban en Egipto. De igual manera, nos podemos encontrar con personas que no son de nuestro clan, que no son judíos, y pueden ser nuestros prójimos. Y aunque no sean nuestros prójimos, Rabbi Joshua nos dice, tienes que hacer por ellos, por toda persona, lo que quieres que hagan contigo. Por supuesto, y lo vamos a ver a continuación, la persona que se sale del marco natural de los principios humanos y es un caso aparte, como en el caso de los ladrones, de estos malhechores. Otra cosa más que aprendemos de esta parábola, que amar a tu prójimo como a ti mismo no es una licencia como lo pensaba el jajam que preguntó. No es una licencia cuando Hashem dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. No es una licencia para expresar amor solo por ciertas personas. Este es el punto clave para comprender Ve'ahavta lereaja kamoja. No es un permiso para que tú digas, entonces únicamente tengo que amar al que yo considere que es prójimo, al que me haga el bien a mí, a ese es el que yo voy a hacer el bien. No, Rabbi Joshua dice, ve tú y haz lo mismo que hizo el prójimo. Ve tú y ayuda a otra persona, aunque no la conozcas. No es una licencia para expresar amor a quien tú únicamente consideres apto. Por ejemplo, miren lo que es desviar la comprensión de la Torah, lo que Rabbi Joshua llama hanifut, llama hipocresía, que realmente es torcer el significado de la Torah y actuar entonces de manera errada, manipulando la Torah. Cuando la Torah dice kavet et avija ve et imeja, eso es darle kavod, darle honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo debemos comprender esta frase? Que solamente estamos obligados a honrar a nuestros padres, porque ahí lo dice el texto, honra a tu padre y a tu madre. Bueno, significa entonces que a mi hermano, a mis amigos, al resto de las personas,
no les tengo que dar kavod, no voy a honrar a más nadie, ¿no? Es una manipulación del texto, lo mismo que se ha hecho con Levíticos 19 y 18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa? Que solamente amo a mi prójimo, que es mi amigo. Al otro no lo puedo amar porque no se me obliga, no. Honrarás a tu padre y a tu madre no es una licencia para que deshonres a los demás, sino que es un principio, es una prioridad. Amarás a tu prójimo es una prioridad, pero no es una licencia para que desprecies o dejes de amar al resto de las personas. Está escrito en Pirkei Avot, ¿cuántos recuerdan? El honor de tu amigo debe ser más preciado que tu propio honor. Esta es una comprensión espiritual sobre el texto de la Torah cuando dice honra a tu padre y a tu madre. No te reduce tu expresión espiritual, sino que te está poniendo una prioridad. Prioridad. El Cohen, el Leví, debían de darle una prioridad a la persona que estaba golpeada y no lo hicieron. Así que lo mismo que leemos en la Torah, honra a tu padre y a tu madre, de igual manera que no es una licencia para dejar sin honor a los demás, de igual manera amar a tu prójimo en Levíticos, es decir, amar a la persona cercana, no importa el clan, no importa la religión, amar a la persona cercana no significa que debas de amar como a ti mismo a los que te convienen a nada más. Ese es el mensaje. En lugar de preocuparte por saber quién es tu prójimo, para entonces amarlo, preocúpate por tú ser un prójimo de los demás. Porque la actitud del prójimo es el que ama a los demás. ¿Cómo sabes quién es un prójimo? Porque hace gesed, porque es una persona altruista. Este es el mensaje. ¿Quién es el prójimo? El altruista. Y tú debes ser también altruista. El que no amó, obviamente no alcanzó a este nivel de prójimo. El que ama desinteresadamente, el que se puso en el lugar de la otra persona, este es el prójimo. Notemos en la tradición que se recopila en el libro de Lucas cómo la máxima de Rabbi Joshua está implícita también o en relación con amar a los que no nos aman. Dice Rabbi Joshua, eso está escrito en las notas, todo lo que les gustaría que los demás hicieran por ustedes, háganlo por ellos. Si aman a los que los aman, ¿cuál es el mérito? También los pecadores aman a los que los aman. Si hacen bien a los que le hacen bien, ¿cuál es el mérito? Si prestan a aquellos que les prestan, o a aquellos que ustedes saben que les van a devolver, ¿cuál es el mérito? Hagan el bien, presten no esperando nada a cambio, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Y van a ser hijos del Altísimo, es decir, se van a conducir como Hashem, que saca el sol y que es bondadoso sobre los ingratos, sobre los malvados. Sean temimim, sean piadosos, así como vuestro Padre es piadoso. Ahora, de manera conclusiva en nuestra conferencia, no olvidemos un dato muy importante. Todo este amor, toda esta manera de amar, que significa dar, no es un sentimiento, amor no es simplemente un sentimiento, amor es la entrega, es la dádiva. No olvidemos que se desarrolla dentro de un contexto. El contexto es Lifnim Mishurat Hadin. Esto lo explicamos en otra clase. Es un principio que se desprende de la Torah. Hay que actuar con gesed, sí, con bondad, pero dentro de la línea de lo permitido. Porque Rabbi Joshua ni siquiera preguntó si los ladrones eran posibles prójimos. O sea, existen dinim, existen leyes, existe el deber de proceder lifnim mishurat hadim. Existe el deber de hacer gesed, pero dentro de la línea de lo legal. Y es dentro de esta línea donde existe la máxima, todo lo que les gustaría que los demás hicieran por ustedes, háganlo por ellos. O sea, dentro de un contexto de sociedad, de personas que se comporten
bajo ciertos principios. Imaginemos que yo amo tanto a Hashem. Imaginemos la aplicación del amor fuera de las leyes. Yo amo tanto a Hashem, tanto, 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 que Él me pide santificar un día, el día de Shabbat. Pero yo lo amo tanto que voy a dedicar no un día, no, los 7 días de la semana lo voy a dedicar a Hashem. Esto es un error. Es un error porque entonces rompes con las reglas de la sociedad. Cómo vas a alimentarte, quién va a sostener a tus hijos, a tu casa. Hay dinim, hay reglas. Lo mismo en la interacción entre seres humanos. Como yo amo tanto, tanto, tanto a mi hermano, a mi compañero, a mi amigo, le voy a ceder mi casa, le voy a ceder mi auto, no importa que me robe. Si me robo un auto, compro otro y me vuelve a robar, no importa, porque lo amo tanto. Ese no es el mensaje, eso es sacar fuera de contexto el mensaje de amor, el mensaje de la regla de oro. No dice, ámalo como tú te amas a ti mismo. Notemos, el texto no dice, amarás a tu prójimo como tú te amas a ti mismo. No, dice camoja, ámalo como a ti mismo. Es decir, necesitas ponerte en su lugar. En X situación que quieras, que veas que está tu prójimo y necesitas ayudarlo, a la persona cercana, ponte en su lugar y comprenderás. Es importante comprender que la máxima, en este caso tan popularmente llamada la regla de oro, es un principio simple, muy simple. Por lo tanto, analizarlo desde un punto de vista filosófico extremo es absurdo. ¿Por qué? Porque va en contra de la naturaleza misma de la máxima. Es una máxima simple. No podemos filosofiar mucho sobre ella. Es como cuando aquellos que tienen hijos, cuando el hijo te dice, Abba, ani ohevotja, papi, te quiero, te amo. De repente te lo dice y voy entonces a comenzar a filosofiar qué significan estas palabras, a qué se refirió mi niño cuando me dijo esto, qué tipo de amor puede sentir un ser tan pequeño a tan poca edad. No, es absurdo. Va en contra de la esencia del principio. No se trata de hacer con los demás lo mismo que yo quiero para mí en sentido literal. Por ejemplo, porque los ejemplos son los que nos aclaran las ideas. Si a mí me gusta desayunar jugo todas las mañanas, entonces viene alguien a comer a mi casa y le voy a brindar jugo, porque es lo que a mí me gusta y yo amo a los demás como yo me amo a mí mismo. No, no es como tú te amas a ti mismo, no es darle a los demás lo que a ti te gusta. En este caso, debes preguntarle a los que te visitan qué desean tomar. ¿Entendemos? Notemos los ejemplos que pone Rabbi Joshua. Quien desee tomar tu camisa, déjale tu manto. Quien te pide ir con él 1000 pasos, ve con él 2000. Al que te pida, dale. Al que desee tomar prestado de ti, no le niegues. Estimados oyentes, aquí en ninguna parte del texto dice, al que te secuestre el hijo, dale el otro hijo. Al que te golpea, déjalo que entre en tu casa. Quiero aclarar, el término, el que te golpea tu mejilla derecha, prepárale o ponle la izquierda, no es en términos literales, simplemente una ofensa. Pero es un tema que no podemos entrar en él ahora porque nos descarriaríamos. Les decía que los ejemplos que pone Rabbi Joshua son términos de una sociedad común y normal. No dice al que crucificó a tu hermano, invítalo a cenar. Serían suposiciones absurdas fuera del contexto de estas simples máximas morales. Se salen del límite de las reglas. El contexto es la relación, repito, entre seres humanos con sus virtudes, con sus defectos, cómo sobrellevarnos los unos entre los otros, y el punto es que debe imperar Gesed, debe imperar las actitudes del altruismo por encima de las diferencias. Los enemigos, repito, los enemigos en estos textos no son el ladrón, el asesino, no. El enemigo es mi compañero, que por alguna razón tenemos una disputa y podemos llegar a ser enemigos, pero no enemigos en el sentido de que nos queremos matar el uno al otro. Rabbi Joshua dijo, ¿recuerdan? Rabbi Joshua dijo que asesinar equivale a ofender a tu compañero, a tu jaber.
Cuando tú ofendes a tu Jaber, a tu compañero, a tu amigo, es como si lo asesinaras. Si Josué dijo que el que provoca enojo a su prójimo, a su compañero, merece un juicio en la corte, y que el que lo llame estúpido merece fuego del Geinón, ¿cuánto más habría dicho Rabbi Josué si hubiese hecho énfasis en un asesino en términos literales? ¿Qué barbaridad le hubiese dicho si una persona asesinara físicamente, le quitara la vida física a su compañero? Y dijo más: no le den las perlas a los cerdos. Y Saúl Asalías decía: con los de mala conducta ni siquiera coman. O sea, hay dinim, hay reglas, y tenemos que actuar lifnim dentro de esas reglas. Las reglas que perpetúan una sociedad. Por lo tanto, cuando Rabbi Josué dice amad a vuestros enemigos, no está diciendo que ese enemigo quede sin juicio, de que esa persona que me ofendió quede sin juicio, no. Entonces, ¿cómo es posible amar a mi enemigo? Cuando entendemos que mi enemigo no es literalmente la persona que me quiere asesinar o robar mi casa, sino que es la persona que conozco, la persona con la cual interactúo, no interactúo, pero esa persona que tengo una diferencia contra él y quizás vayamos a la corte. Ese se comporta como mi enemigo en ese momento. Es posible amar a ese enemigo si comprendemos que ahavá, amor, en el término hebreo, no es simplemente un sentimiento. Es imposible. Es imposible que cuando la Torah dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, se esté diciendo: mamá, debes amar el hijo de tu vecino como tú amas a tu hijo. No, es imposible. Es imposible. La Torah no está hablando de sentimientos, y ya lo explicamos en la charla Jevúa y Vejen, la charla que tienen el enlace en las notas. Les aconsejo, les animo que la escuchen. Amar y hacer justicia son términos sinónimos para la concepción hebrea. Con todo el amor del mundo se puede decretar un juicio contra un culpable. Con todo el amor del mundo se puede sentenciar a una persona a la muerte. ¿De qué manera? ¿De qué manera amando a mi prójimo lo sentencio a muerte? Claro, lo puedo sentenciar a muerte cuando procuro de que esa muerte merecida le llegue sin un mayor sufrimiento. El Talmud explica, por ejemplo, si alguien es sentenciado a muerte, puedes practicar la misvá de amor sobre él. ¿De qué manera? Haciendo que su muerte sea menos dolorosa. En cada acción, ponernos en el lugar de la otra persona y hacer un juicio tal y como es con Gesed. El mismo que dijo amarás a tu prójimo como a ti mismo, leemos en la Torá, también ordenó la muerte de muchos. ¿Por qué? Porque hay dinim, hay reglas. Así que finalizo diciendo: el verdadero mensaje de esta máxima de Rabbi Josué y de otros Rabbanim es que la esencia de la Torá, el mensaje esencial de la Torá, se debe aplicar entre los seres humanos y entre Hashem, lo que es amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás a Hashem con todo tu corazón. Todo eso se debe aplicar de una manera teniendo presente al ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano, nuestra relación con el ser humano es lo que indica cómo es nuestra relación con Hashem. Lo dijeron los Talmidim de Rabbenu Yehoshua. Si no amas a tu prójimo, ¿de qué manera puedes amar a Hashem? Así que las misvot de la Torah son las que nos enseñan cómo llevar la práctica de ese amor. El error de la religión cristiana radica en que si amas ya no necesitas los mandamientos. Es una comprensión errada de la máxima de Rabbi Josué. Rabbi Josué no dijo el amor suplanta la Torah. Dijo sobre estas dos misvot de amor cuelgan la Torah y los Neviim. Hacer el bien por los demás es la esencia de la Torah y las misvot. No que hacer el bien por los demás reemplazan a la Torah. Es decir, para poder llevar a cabo el amor por los demás necesitamos la Torah y las misvot. Y además no podemos acercarnos a la Torah y las misvot si no hay un deseo de amar, si no hay una preparación interna por
actuar altruistamente. Finalizo enfatizando que el hecho de que Hillel, como pudimos apreciar, el dicho puesto en boca de Hillel, o el dicho de Akiva, o el dicho de Tobiá, está expresado en términos negativos, ya lo vimos, ya lo evidenciamos, no significa que siempre se trate de esa manera negativa en respecto al prójimo. No, al contrario, Hillel dijo, ama a la humanidad, ama a la humanidad, ama a las criaturas, Ohevet Beriot, está escrito en el libro de Pirkei Avot. Por lo tanto, cuando estudiamos las enseñanzas o dichos o máximas de los rabinos o de cierta persona, cualquiera que sea, no podemos tomar una idea de esa persona simplemente por un dicho, sino que debemos de estudiar los diferentes dichos de su persona para poder llegar a una conclusión justa sobre ese maestro.